Saludos mis hermanos y hermanas, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor en la sección titulada Lecciones prácticas de la Biblia para tener éxito en nuestra vida espiritual. Hoy nuestro tema, la tentación, la caída y sus resultados, parte 3. Antes de comenzar les invitamos a orar. Padre, que su morada es en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Le pedimos que el Espíritu Santo abra nuestra mente y prepare nuestro corazón al escuchar su mensaje. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Mis hermanos, desde el principio, Dios siempre ha deseado lo mejor para la raza humana. Si hay sufrimiento, dolor, necesidad, es porque los seres humanos hemos obrado en contra de la voluntad divina. La ley de Dios es santa. El hacerla a un lado o ignorarla, aún en lo más mínimo, trae grandes consecuencias. Hay un punto muy importante que no debemos ignorar, que la maldición que vino sobre la tierra después del pecado fue para bendición del ser humano. Cuán grande es el amor de Dios, no lo podremos comprender. Es el tema de estudio de hoy y por la eternidad. La paga del pecado es la muerte, pero no necesariamente el pecador muere en el momento de la transgresión. Pero sí debemos estar seguros que al momento que cometemos un error, cometemos un pecado, en ese momento se dicta una sentencia sobre el transgresor. La oportunidad que tenía el ser humano de comer del árbol de la vida le daba vitalidad y vida inmortal. Pero una vez que se le prohibió, su fuerza comenzó a disminuir hasta llevarlo a la muerte. La fidelidad en las cosas pequeñas es lo que nos capacita para recibir responsabilidades más grandes. Adán y Eva fueron probados con una prueba muy pequeña. Pero así como la tentación fue pequeña, sus resultados fueron muy grandes. Vamos a leer el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 42 a la página 45. Dice así la palabra del Señor. Era la voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y vedado el mal. Pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido, y ahora continuarían comiéndolo, y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de las agradables labores que se les habían asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo sería su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin a la muerte. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirlo a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar las tentaciones a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque el día que de él comas ciertamente morirás, Génesis 2:17, no significaba que morirían el mismo día en que comieran del fruto prohibido,
sino que ese día sería dictada la irrevocable sentencia. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaran, serían condenados a muerte. Para que poseyeran una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva degradaran a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuara así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no existía pecador inmortal. La ola de angustia que siguió la transgresión de nuestros primeros padres es considerada por muchos como un castigo demasiado severo para un pecado tan insignificante y pone en tela de juicio la sabiduría y la justicia de Dios en su trato con el hombre. Pero si estudiaran más profundamente el asunto, podrían discernir su error. Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. La tierra habría de ser poblada con individuos un poco menor a los ángeles, pero debía probarse su obediencia, pues Dios no había de permitir que el mundo se llenara de personas que menospreciaran su ley. No obstante, en su gran misericordia, no señaló a Adán una prueba severa. La misma levedad de la prohibición hizo al pecado sumamente grave. Si Adán no pudo resistir la prueba más ínfima, tampoco habría podido resistir una mayor, si se le hubiesen confiado responsabilidades más importantes. Si Adán hubiera sido sometido a una prueba mayor, entonces aquellos cuyos corazones se inclinan hacia lo malo se habrían disculpado diciendo: esto es algo insignificante y Dios no es exigente en las cosas pequeñas. Y así hubiera habido continuas transgresiones en las cosas aparentemente pequeñas que pasan sin censura entre los hombres. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado le ofende. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al comer del fruto del árbol prohibido y al tentar a su esposo a que pecara también. Pero su pecado inició la inundación del dolor sobre el mundo. ¿Quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un solo paso errado? Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiera manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie os engañe. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que habían disminuido su poder para resistir el mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar y fueron a morar a la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado.
La atmósfera de temperatura antes tan suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó los vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena le recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria de Dios. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortalidad y vigor bajo el árbol de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incolumne de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra habría llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Hemos llegado al final de nuestro tema. Hay muchas lecciones que aprender de este tema tan importante. Recordemos que el enemigo no duerme. Y ahora más que nunca él sabe que si pierde, pierde para siempre. El pueblo de Dios, aquellos que están ocupados en su obra, aquellos que están ocupados en su salvación con temor y temblor, son el blanco principal del enemigo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos y hermanas, necesitamos velar y orar. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, para que podamos estar firmes, estar listos, preparados para resistir las tentaciones del enemigo. Amén.